Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Que el Señor esté bendiciendo su vida, nuestras vidas en este momento que vamos a tomar un tiempo de reflexión con la palabra, un tiempo para poder mirar atentamente la palabra de Dios que por supuesto es la que trae consuelo, es la que trae fortaleza, es la que trae guía en nuestra vida. Si en este momento estamos pasando por algún tipo de dificultad, de prueba, momento difícil, sea salud, sea cuestiones económicas, bueno, que Dios esté supliendo cualquier tipo de necesidad. A veces la necesidad va un poco más allá, ¿no? de una simple falta de trabajo o de una enfermedad, es algo un poquito más profundo. Bueno, aún eso en nuestra vida Dios lo conoce perfectamente. Cristo es aquel que mira, ve el corazón del ser humano necesitado y trabaja y se esfuerza y está en esa búsqueda constante de alcanzar la salvación, la gracia, la misericordia, el amor. Un amor que ha sido puesto de manifiesto allí en la cruz del Calvario cuando Él mismo, dice la palabra, fue que cargó con todas estas cosas. A veces pensamos que nosotros tenemos que cargar con todo esto o reflexionamos y decimos, bueno, es lo que me tocó y tengo que aprender a vivir con esto y no, eso no es así. La palabra de Dios nos dice que podemos alcanzar una vida plena aquí en esta tierra, trabajando, haciendo su voluntad, estando junto al Señor. No, por supuesto, que nos diga la palabra que no vamos a pasar ningún momento difícil. No, por el contrario, quizás aún en medio de esas cosas poder agarrarse fuerte de la mano de Dios y poder resolver todas estas cuestiones, todos estos problemas, todas estas angustias, todas estas necesidades, de poder encontrar esa paz que anhelamos tener en algún momento en nuestra vida. Y precisamente acerca de esto escribe el Evangelio de Juan, que Evangelio, ustedes saben que los Evangelios se lo conocen, ¿no? Como los Evangelios sinópticos, pero que es Mateo, Lucas y Marcos, pero Juan que tiene esa mirada quizás un poco diferente o el escritor pudo captar otro tipo de trabajo del Señor aquí en esta tierra y otro tipo de enfoque que tiene el Evangelio de Juan y podemos ver en una historia muy particular y muy hermosa acerca de una mujer que no conocemos su nombre, pero sí que la Biblia dice que es una mujer proveniente de un lugar llamado Samaria, la mujer samaritana, que tiene un encuentro personal con el Señor. En un lugar bastante particular, un lugar bastante desierto y ahí un lugar donde se reunían sí o sí a buscar agua, un pozo, y que buscaban agua para saciar su sed, para el ganado, para el campo. Bueno, allí nos cuenta la palabra que allí fue Cristo a buscar a esta mujer. ¿Y por qué a buscarla? Precisamente de ello, bueno, leemos un poco acerca de la palabra y podemos ver un poco qué nos quiere decir, qué nos quiere enseñar la palabra en este pasaje. Voy a leer algunos versículos, no todo porque es un poco extenso, pero lo vamos a ir viendo, esta historia que es maravillosa, que nos deja mucho para reflexionar, mucho para mirar. Vamos a ver algunos aspectos para poder entender y para poder comprender quizás muy sencillamente que es Cristo el que se esfuerza, es Cristo el que extiende su mano poderosa, el que busca al ser humano cuando está pasando una necesidad, porque Él conoce profundamente nuestras vidas, conoce lo que estamos pasando y a Él, al Señor, nada se le pasa por alto. Entonces, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, un pasaje que solamente lo encontramos en este maravilloso Evangelio, dice en el capítulo 4, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice entre paréntesis la palabra, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José, y estaba allí un pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, a la tarde. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber.
Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer y la mujer, ¿no? La mujer samaritana le dijo, Señor, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Es un encuentro bastante particular, una mujer que por las diferencias que había en aquella región entre judíos y samaritanos, no tenían un trato, es decir, había las cosas estaban un poco distanciadas entre estos pueblos, judíos y samaritanos, pero lejos de importarle eso al Señor, el Señor apuntó al corazón y a la necesidad de esta mujer. La palabra dice que evidentemente le era necesario pasar por este lugar, es decir, había un propósito, había un plan. Y a veces nosotros nos sentimos como que estamos totalmente alejados de los planes de Dios, que Dios no nos tiene en cuenta o que Dios en este momento se ha olvidado de mi vida, de mis necesidades. Quizás sí, alguna vez Dios me ha hablado o me ha perdonado, ha hecho algo, pero me encuentro en este momento un poco separado o ajeno a los planes de Dios, pero eso no es así, porque Cristo solamente en su palabra refleja cuál es la muestra de ese amor y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Tanto que esta mujer necesitaba, ella no sabiendo y quizás pensando y entendiendo que conocía a Dios de una determinada manera, Cristo fue a la necesidad que había en su corazón. Por eso Cristo le dice claramente, si conocierais el don de Dios. Ella no conocía el don de Dios, es decir, le faltaba todavía ese encuentro personal con el Señor. Quizás esa pensando y sabiendo que tenía una idea de quién era Dios o quién era el Señor para ellos, para este pueblo. Sin embargo, ella no había tenido todavía aún ese encuentro con el Señor. Jesús, nos dice la Biblia claramente que Él estaba cansado del camino, manifestando claramente su humanidad, ¿no? Porque todos podemos pensar y ver que, bueno, Jesús, era Dios, y perfecto. Pero Cristo tenía una necesidad humana que venía con el cansancio del camino y estaba realmente con sed y necesitaba agua, y esto solamente fue para poder entablar una relación con esta mujer, para poder hacer entender cuáles eran sus necesidades, sus principales necesidades. Y acá la palabra nos dice cuál era esa principal necesidad: el hecho de conocer el don de Dios. Nosotros necesitamos poder comprender cuál es ese don de Dios. El don, es decir, el regalo que Dios ha previsto para nuestra vida. Dios nos ha dado, ¿cuál es ese regalo, el don que Dios nos dio? Es Jesucristo mismo. Es tener el privilegio de que Cristo se ha entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Dijo el Señor, Él mismo lo dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Es decir, la persona de Cristo, Dios se ha manifestado por medio de Cristo, buscando nuestra vida, conociendo cuáles son nuestras necesidades. Por eso esta mujer tenía que entender y conocer cuál era este don. Si conocieras el don de Dios, una de las primeras y grandes enseñanzas que podemos sacar aquí es que Cristo es el primer interesado en buscarnos. Dice, y lo hemos leído, que Él le era necesario pasar por este lugar. ¿Por qué le era necesario? Si el Señor también sabía que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, ¿por qué entonces cuál era la necesidad que Cristo tenía de tener encuentro con esta mujer? La necesidad que tenía esa mujer de recibir a Dios en su corazón y entender, comprender cuál es el don de Dios para su vida. Como también en este momento, amiga, que estás escuchando esta palabra, Dios quiere que conozcas cuál es ese don, cuál es ese regalo, cuál es ese propósito por el cual estás en esta tierra, en esta vida. Nos hemos preguntado muchas veces, ¿para qué estoy en esta tierra? Para vivir, trabajar, casarme, tener hijos, una familia, crecer, ser anciano y morir. Listo, se acabó la historia. Evidentemente no, Dios tiene planes y propósitos en nuestra vida, y lo que es más importante y lo mejor de todo es poder recibir y alcanzar la vida eterna que Dios ha provisto por medio de la cruz. Segundo punto, entender que en Cristo, solamente en Él, podemos tener vida eterna, agua viva. Dice la palabra, y leemos un poco más: si conocieras el don de Dios, esta mujer, si entendiera cuál era el regalo, ella le va a pedir a Cristo que le diera este agua viva. ¿Por qué?
porque le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Solamente ella estaba mirando una visión corta, limitada de lo que le estaba hablando el Señor. Dice, no tenés con qué sacarlo, es decir, lo habrá visto al Señor sin ningún balde, sin ningún elemento para sacar el agua y solamente se limitó a eso. No tenés con qué sacarle el agua, le decía la mujer. La mujer todavía no podía comprender, pero Cristo le dijo, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y Jesús le dijo, cualquiera que se esfuerce, ¿no? Que haga un esfuerzo por sacar este agua, volverá a tener sed, ¿no? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, empezó a hablar de cosas realmente importantes y espirituales que ella necesitaba entender, como nosotros necesitamos entender. ¿Qué es lo que necesito realmente? ¿Necesito algo terrenal que pueda saciar mi vida temporalmente? ¿Algo que pueda saciar, algo que tengo que realizarlo ahora? Sacar un título, construir una casa, no sé, algo que sacie mi necesidad interior terrenal y momentánea. ¿O realmente necesito entender que yo tengo que recibir el don de Dios en mi vida, esta agua de vida eterna que Cristo tiene para darme? Esto lo quería hacer entender a la mujer, para que nosotros también podamos comprender que necesitamos de la misma bendición. Por eso la mujer le dijo, Señor, dame ese agua. Bueno, ahora aflojó un poco entonces a ver de qué agua estaba hablando. Señor, dame ese agua, así no tengo que venir a sacarla. Jesús le dijo, ven y llama a tu marido y ven acá. Y ella le dijo, no tengo marido, dijo. Bien has dicho, no tengo marido. Dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando ya tocó cosas personales el Señor, cuando ya empezó a tocar una fibra íntima de su vida, la mujer pasó de pensar de que este era un siempre hombre a que era un profeta. ¿Por qué? Porque conocía su vida como el Señor conoce nuestra vida, a fondo, profundamente. No hay nada que se le escape al Señor. El Señor conoce su vida y quiere transformarla, quiere cambiarla, quiere hacer de usted una nueva criatura. ¿Por qué? Porque sabe que usted necesita de este agua que salte para vida eterna, como dice la palabra. Cristo dijo en una oportunidad en este mismo Evangelio, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán fuentes de agua viva, que salta, este agua viva salta ¿para qué? Para vida eterna. Hay un propósito por el cual este agua necesita correr por nuestra vida como un manantial. El propósito es llevarnos a la vida eterna, el precio que ha pagado Cristo por nuestra salvación. Y esta mujer que dice, bueno, me parece que eres profeta y empezó a hablar, ¿no? Ya un poquito entonces la mujer ahora, bueno, empezó a hablar de cosas espirituales y le dijo, nuestros padres nos dijeron que adoráramos en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer. Un poquito quizás habrá cambiado el tono el Señor. No, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es a veces, como decíamos, ¿no? A veces pensamos que nosotros tenemos una vaga idea de cómo es Dios y cómo es el Señor. Pensamos que los conocemos de nuestra manera y decimos, bueno, yo tengo mi religión o Dios, yo tengo este trato con Dios y bueno, yo no quiero cambiar, pero a veces ni siquiera sabemos, ni siquiera comprendemos cuáles son los propósitos de Dios porque nunca hemos leído la Biblia o porque no se nos ha predicado el Evangelio. No nos han dicho con libertad y sin ningún tapujo de cuáles son el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y entonces, bueno, creemos en Dios a nuestra manera. Y pensamos que servimos a Dios a nuestra manera. Y yo no le hago mal a nadie, y no miento, no robo, no soy un delincuente. Bueno, entonces, ¿no? Y nos creamos nosotros cuál es nuestra religión, cuál es nuestra forma de conducirnos. Yo nunca le hice nada más y así que, pero evidentemente el Señor nos dice que estamos adorando de una manera que no entendemos, no comprendemos. Entonces el Señor en su palabra quiere encauzar eso, quiere que realmente busquemos el verdadero propósito. ¿Y por qué? Porque ahora le va a decir algo importantísimo. Dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre busca a tales adoradores. Es decir, Dios nos está buscando para que hagamos las cosas como corresponden, las cosas bien. Y ahora la palabra de Dios trae luz a nuestra vida para que entendamos y para que comprendamos de qué manera tengo que adorar. Es decir, en espíritu y en verdad. No necesito ir a ningún lugar de procesión, no necesito arrodillarme ante nadie, no necesito comprar ningún elemento, ningún objeto que trascienda y que sea más espiritual que yo para poder llegar a Dios. Todas esas cosas evidentemente es solamente es religión, es algo que por el contrario me separa de Dios. La palabra me dice que yo lo tengo que hacer en espíritu y en verdad. ¿El espíritu de quién? Mi espíritu es el que tiene que estar delante de la presencia de Dios. Y lo tengo que hacer de verdad, como dice la palabra, buscando de todo corazón a Dios. Dios es espíritu, ¿sí? Dios es espíritu. Y los que adoran al Padre en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es decir, no hay nada material, físico que yo pueda estar viendo para poder decir, bueno, este es Dios y a esto lo voy a adorar, porque evidentemente no es lo que enseña la palabra de Dios. Buscar a Dios de una manera genuina y pura y santa, que es en espíritu, el contacto de tener a Dios. Esto es lo que nos está diciendo Cristo en este momento y le está enseñando a la mujer y nos está enseñando a nosotros la palabra, que no erremos, que no nos equivoquemos, que Dios tiene grandes propósitos para nuestra vida, que Él es el que nos busca y Él es el que abre la puerta de la bendición. El Señor lo dice, cuando le habló de su vida personal, nos da a entender de que Dios nos conoce profundamente, que no hay nada que se le escape a Él y que ahora nos está diciendo de qué manera debemos buscar a Dios, en espíritu, en verdad, genuinamente, sin intermediarios. Cristo padeció en la cruz y ese velo del templo que marcaba una diferencia entre el pueblo y los sacerdotes, que no podía acercarse el pueblo al lugar santísimo en el templo. Pero cuando Cristo entregó su vida en la cruz, nos dice la palabra que ese velo se rompió, se rasgó, y no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, dándonos a entender y para que nuestra mente pequeña, finita, pueda entender que fue Dios el que abrió el camino. Hebreos dice que Cristo nos ha abierto un camino nuevo y vivo, para que nosotros podamos andar, acercarnos a Dios abiertamente y sin intermediarios. Ahora Cristo es nuestro sacerdote, Cristo es nuestro mediador, Cristo es el que nos ha llevado. A los discípulos les dijo, antes de irse a la presencia del Padre, hasta ahora, nada habéis pedido al Padre en mi nombre. Pedid y se os dará, dice, porque yo voy al Padre. Es decir, la relación ahora es íntima, es directa con Dios. No necesitamos ningún tipo de intermediario para poder alcanzar la bendición. Ojalá que con un corazón sencillo podamos entender. Hay mucho para decir, mucho para hablar, pero que podamos sacar estas enseñanzas que nos deja este pasaje, que por supuesto es más extenso y habla mucho más, y le desafío a que usted pueda leerlo y pueda entender el milagro maravilloso que ocurrió en esta mujer, y no solo en esta mujer, sino a través de esta mujer, porque ella cambió totalmente su vida y su mirada con respecto a las cosas de Dios, y cuando entendió y comprendió quién era el Señor y qué podía hacer el Señor en su vida, fue corriendo y le habló a sus amigos, aquellos que no tenían, igual que ellos, no tenían solamente a Dios de una forma conceptual. Y les dijo claramente, he encontrado a aquel que dice las Escrituras, lo he encontrado porque se ha revelado el Señor a su vida, y ella fue y dio testimonio de esto. Y estos hombres, mujeres, sus vecinos, sus amigos vinieron y hablaron con el Señor y también tuvieron la misma oportunidad que tuvo ella. Y dijeron claramente, ahora creemos y ahora entendemos, pero no solamente porque tú nos has contado, porque vos nos dijiste, sino porque nosotros mismos hemos experimentado esta relación con el Señor. Ojalá
Ojalá y espero así sea, que no deje pasar esta oportunidad de poder experimentar el tener un encuentro con el Señor. La palabra de Dios nos dice que Cristo fue el primer preocupado e interesado en encontrarse con esta mujer, porque sin duda había un propósito grande en su vida y también lo había para sus amigos. Ojalá que nosotros podamos abrir el corazón a la palabra de Dios. Ojalá que podamos descansar. Ojalá que podamos entender de qué manera tengo que buscar a Dios, de todo corazón, genuinamente, sin ningún intermediario, sin arrodillarme delante de nadie, sin ir a caminar a ningún lado, sin sacrificar mi cuerpo, sin golpearme, sin pasar tiempo sin comer, sin hacer cosas que no pide la palabra de Dios. Solamente Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Que podamos entregar nuestra vida ahora en las manos del Señor. Te invito a hacer una sencilla oración conmigo, recibir a Cristo en tu corazón, y de esa manera Dios estará orando de una manera maravillosa. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque has llegado a nuestras vidas en este momento y por este medio, Señor, que estés llegando a cada vida, a cada corazón. Manifiéstate con poder sobre esa vida, sobre ese corazón, sobre esa mente que quizás esté cansada en este mundo, cansada de vagar de un lado para otro buscando una satisfacción para su vida. Ahora toca su vida y toca su corazón. Conforta su alma, Señor, y que realmente podamos tener cada día, no una vez, sino cada día, un encuentro personal contigo. Te damos gracias por todo. Sabemos que tú harás esto y mucho más, porque todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.